Pero la pregunta es, ¿qué pasa en el país? Y eso es lo que vamos a tratar de responder. Vamos a recorrer las provincias argentinas, Héctor. La idea es en este espacio dedicarle a lo que no se habla tanto, al centralismo porteño, por ahí que tienen varios medios, venirnos un poco más federales y hablar de las realidades del país. Y para eso, antes de entrar en el recorrido provincia por provincia, trajimos algunos gráficos para compartir con ustedes, para compartir con vos, Héctor, que vamos a empezar a tener en pantalla, que hablan de la realidad de Argentina. El primero de los gráficos es para mostrarnos cómo han sido desde el día 1 hasta hoy, el gráfico está elaborado hasta el día de ayer con datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, los contagios que se han dado. Allí lo tenemos en pantalla, Ajá. Héctor. Ven 4 colores. Tienen que ver con la originalidad de los contagios. Si vienen importados, como ven la línea verde, que son contagios importados. Arrancaron bien arriba y mirá ahora dónde están. Claro, exactamente. Obviamente, nadie está viajando fuera. Los amarillos, que son los casos que tienen que ver en estudio, ahí lo vemos que es lo que le sigue si vamos de abajo para arriba. Estos son números que nos estás trayendo de todo el país. De todo el país, Bien. es para ver cómo está la realidad en el país. Los azules, que son los que son de transmisión comunitaria, que hoy han pasado a los de contacto estrecho. Fíjese que la línea roja son casos de contagio que se han dado por contacto estrecho, y la línea azul, que venía muy por debajo, luego empezó a subir un pico de transmisión comunitaria. Clarísimo. O sea, la diferencia entre el contacto estrecho y la transmisión comunitaria es que uno es el familiar, el que está trabajando con vos, y cuando hablas de transmisión comunitaria estamos hablando ya de la población de mínimamente un barrio. Sí, exactamente. Y es algo que se ha dado y que se puede estudiar y que se puede probar, que tiene que ver con que en ese barrio está circulando el Y virus. hoy podemos decir que hay más transmisión comunitaria del virus que el de contacto estrecho. Con los datos de comienzo de semana es eso lo que se ha podido determinar desde el Ministerio de Salud de la Nación, y es importante entender que esto obliga a que varios lugares del país, no solo AMBA y Capital Federal, estén tomando las determinaciones de volver para atrás. Vamos a repasar en un ratito cuántas ciudades en Argentina están en fase 1, porque veo que por ahí se habla del fantasma de volver a la fase 1, de la cuarentena más larga, y se alimenta la anticuarentena en algunos sectores, pero hay muchos espacios del país que han vuelto. Y también te traigo el caso de una ciudad en el país que volvió a la fase 1, que ya se recuperó y que ahora está nuevamente en actividad y que han notado una conciencia mayor por parte de la gente. Pero tenemos algunos gráficos más que son elaborados con datos del Ministerio de Salud de la Nación, que se toma un promedio cada 7 días desde el comienzo de la pandemia. Allí lo tenemos, el total país, un promedio que se hace totalmente desde el inicio de la pandemia. A ver, se hace un cálculo entre los casos que se van dando cada 7 días y se los divide por los 100.000 habitantes. Sin entrar en los números, es para ver los gráficos de contagio. En este caso vemos el total país. Si te parece, Direct, vamos a ir pasando provincia por provincia. Aquí vemos en el Chaco, ¿ve? Vienen los contagios en Chaco. Recordemos que esto se hace cada 7 días. Cortan el 21 de junio, que es comienzo de semana, porque la próxima muestra será el 28. Y como es para traer, entre otras cosas, la línea de contagios, y vemos cómo suben y cómo bajan en diferentes territorios. Vamos pasando a otras provincias. Jujuy, por ejemplo. Uy, qué delimitada la curva. Sí. Claro, y recordemos que Jujuy venía sin casos, tuvo un pico de casos, bajó extremadamente y hace algunos días subió rotundamente. Eso nos muestra, digo, para ver que por ahí nos relajamos en ciertos sectores. Incluso Jujuy, recuerde que tuvo la apertura del turismo interno y que la semana pasada contábamos que eso tuvo que volver para atrás. Pasamos a otra provincia argentina, Entre Ríos. Fíjese lo que pasa en Entre Ríos. Entre Ríos venía muy bien, estaba entrando en fase 5 y se dispararon los contagios. Bueno, ahí lo vemos cada 10.000 habitantes. Entonces se dispararon los contagios y ya vamos a hablar de lo que está ocurriendo en algunos lugares de Entre Ríos. Esos son cada 100.000 habitantes serían. Sí, es un cálculo que se hace en promedio de 7 días de contagio. O sea, se toman los últimos 7 días, se saca un cálculo de datos y se divide por 100.000 habitantes. Pasamos a la próxima provincia que tenemos, Mendoza, para ver el vaivén que tiene Mendoza, que ha ido y venido con algunas medidas. Lo comentamos la semana pasada, ya hay medidas que se han ido más para atrás todavía. Esto se denota mucho del cambio en lo que se flexibiliza, ¿no? Y entonces aparecen ahí esta situación. A más exposición al virus hay más chances de contagio. Y me parece que tenemos una provincia más, Marcos. Sí, Neuquén, en este caso. Bueno, Neuquén, que tuvo pocos casos, porque en realidad vemos que los gráficos son grandes, pero son pocos los casos, porque es una provincia que tenía 4 casos en el comienzo, que luego tuvo unos días sin, que apareció un caso más y que luego se disparó. Bueno, eso nos da una tasa, bueno, por ejemplo, ahí que ha subido el 1,66% cada 100.000 habitantes. Y Río Negro, que es otra de las provincias que está bastante complicada, el gráfico termina en el 21, que como decíamos, arrancó, venía en una situación que bajaba, seguía bajando incluso,
y se dispararon los contagios. Fíjate, la disparada es exponencial, ¿eh? Sí, es exponencial y no pasan 2 semanas. Sí. Es increíble y esto tiene que ver con el cuidado que tenemos que tener, ¿no? Todos y todas a la hora de los contagios. Cuando se toman medidas, cuando se nos dicen hay que salir, bueno, pasa esto. Esto está pasando en las provincias argentinas y me parecía que eran bastante gráficos justamente mostrarlo y verlo de esa manera. Y te traigo un gráfico más antes del recorrido que tiene que ver con los test que se hacen cada día en cada provincia y lo que da positivo y lo que da negativo. Porque tomamos el pleno del país y de los contagios. Sí. A ver, vemos que hay 2 gráficos superpuestos, un gráfico de color gris y un gráfico de color naranja. Sí. Esto llega hasta el día 22. Cada gráfico que vemos, por cada día hay una barra. Esas barras son los test que se hacen ese día. Pero fíjese, los naranjas son los que dan positivos y los otros son los que se descartan. Porque por ahí no hablamos tanto de lo que se va descartando a nivel país. Es verdad. Y esto habla de la curva de cantidad de test que se va haciendo y de cómo es la positividad. Me parece importante también tenerlo. Se hacen más, pero de la mano de que se hacen más, estamos claramente con más positivos, ¿no? Exactamente. Bien. Y ahora lo que vamos a empezar, ya teniendo los números y sabiendo cómo están las provincias, es a recorrer. Porque me parece importante detallar, Héctor, cuáles son las ciudades de la Argentina que están en fase 1. Algunas vienen ya hace varios días, otras están volviendo por estas horas y otras van a seguir así por fase 1, más allá de que esta etapa de la cuarentena en la que estamos transitando termina el domingo, digo, ¿no? Y estamos a la espera de lo que pueda ocurrir en Capital Federal y en Gran Buenos Aires. Vamos a recorrer la fase 1 en la Argentina. ¿Cuáles son los lugares que tienen fase 1 en la República Argentina? Lo compartimos en esta placa que ya tenemos en pantalla y empezamos a hablar de la provincia de Santa Fe. En Santa Fe hay 3 localidades que están prácticamente como el 20 de marzo, como el día 1 de la cuarentena. Nos referimos a Ceres, a Santa Rosa de Calchines y también a Carreras. Algunas de estas son muy limítrofes con Santiago del Estero y esto hace que se tomen más precauciones de un lado y del otro de la provincia. Son 3 localidades que están en fase 1 y que van a seguir en fase 1 durante varios días más. Nos venimos a Córdoba para repasar algunas de las situaciones, si bien nos ocupamos del resto del país, pero para tener en cuenta que en nuestra provincia, Las Tapias, San Pedro, Villa Dolores y Villa Sarmiento están en una etapa muy estricta y van a estar así hasta el 3 de julio. Y que particularmente La Falda, Huerta Grande, Valle Hermoso y Villa Giardino están en fase 1. A esto hay que sumarle los casos que se han dado en las últimas horas en lugares de la región que van a determinar estos cambios. General Deza con el caso confirmado y con los hisopados en la localidad de Tío Puig. Sí, exactamente. Avanzamos ahora hacia otras provincias argentinas y cómo la fase 1 va llegando a algunos lugares y qué medidas toman los gobiernos provinciales. Hablamos aquí la semana pasada y la anterior del turismo, de la vuelta de algunas actividades, de la vuelta de gimnasios incluso en algunos países. ¿Qué pasa en Corrientes? Bueno, el gobierno provincial ordenó el último viernes que la localidad de Saladas regresa a la fase 1, porque había tenido una disparada de casos. Pero este es el caso que quería mostrarte. Hay una ciudad correntina, que es Mocorretá, que había estado en fase 1, porque no tenía casos. Hubo un pico de 10 casos. Estuvo durante 15 días en fase 1, cuarentena estricta, y empezaron a evaluar cómo era la situación para ir volviendo. Se curaron todos los casos, están igual a un resguardo, esperando la segunda instancia del alta, y la ciudad hoy está en una fase 5. Y se fueron a fase 5, de 1 a 5. Bueno, fíjate vos. ¿Por qué es esto? Porque venían en una fase 4, retrocedieron a una fase 1, cuando terminó, cuando lograron contactar y contener el virus, volvieron a avanzar en lo que ya venían. Esto explica, y es una experiencia que muestra que por ahí ir para atrás después no simplifica y no significa que tengamos que hacer cada uno de los pasitos una vez más. Claramente. Tenemos más información allí sobre otras provincias argentinas y en este caso la provincia de Entre Ríos. La pasamos rapidito y tiene que ver con que, si bien no se dio marcha atrás en las actividades económicas, sí se empezaron a restringir las reuniones sociales que se habían habilitado. Hoy escuchábamos al padre aquí en Villa María. Bueno, los cultos religiosos se habían habilitado y ya se pegaron la vuelta para atrás. También las actividades deportivas y a nivel provincial que tienen que ver con el deporte y grupales. Se endureció particularmente la cuarentena fase 1 en los departamentos de Colón y de Isla, donde se registraron solo algunos casos. Pero el gobierno provincial ha dicho, vamos hacia atrás y vamos a poner fase 1 aquí. Tenemos algunas provincias más para repasar. Son muchos, digo, porque por ahí parece que... Por ahí no toda una provincia, pero son muchas ciudades. Mendoza volvió a prohibir, la semana pasada hablábamos de que prohibía algunas actividades, volvió a prohibir de esta semana los encuentros domiciliarios, ya no se pueden juntar las familias. Regresó a la modalidad de salidas y nuevamente está exigiendo
salir por DNI, ya salir a hacer compras con los días por DNI. En Chubut no están en fase 1, pero estas ciudades están en demasiada alerta y en alerta permanente. Lo comentábamos la semana pasada, justo pasaban a fase 2 la semana pasada, continúan así, lo van a hacer por 15 días más. Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia, Camarones y Radatili. Y finalmente en Jujuy, que fue una de las primeras que lo veíamos en los gráficos que fue saliendo, bueno, hoy la ciudad de Jujuy está en una fase 1. Digo, para tener en cuenta cuando por ahí se habla y se manifiesta y se dice, bueno, estamos en fase 1 o Capital Federal va a volver a fase 1, hay otras provincias argentinas dentro de quienes estamos en distanciamiento social. Claramente Jujuy pasa de prácticamente el turismo interno directamente a fase 1. Bueno, y estaban evaluando abrir las clases también, digo. Esto habla de que no hay que relajarse. Y particularmente, hablando de no relajarse y hablando de los cuidados y de historias de superación, la semana pasada conocimos el primer caso en la política argentina de una persona que estaba contagiada de coronavirus, que es el intendente Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, un hombre que es paciente de riesgo también por enfermedades persistentes que había tenido y que si bien pasó por unas horas críticas, fue tratado con plasma. Hay una ley en el Congreso muy interesante que encabeza el diputado Máximo Kirchner con presidentes de otros bloques, con Ritondo y demás, que buscarán estos días poner regular la donación de plasma. Sí, lo que dicen es que siga en manera de donación. No es que la ley va a exigir que los recuperados donen plasma, pero sí darle una contención para aquellos que lo hagan porque necesitan un tiempo de recuperación, si es que están trabajando y demás. Pero evidentemente el plasma es muy importante. Vamos a ver si algún infectólogo nos explica qué es lo que está ocurriendo, pero a las claras una demostración es lo de Insaurralde, ¿no? Sí, exactamente, porque hoy salió de alta, al menos clínica, y tenemos un video para compartir cuando se iba de este lugar, donde en la salud municipal, en la salud pública, estuvo internado en los últimos días. Tenemos el video para compartirlo, Héctor, de Martín Insaurralde hoy dado de alta, clínica, y lo compartimos. Muchas gracias, la verdad. En serio, les agradezco, ¿no? Para mí estar acá, haberme recuperado en este hospital municipal tiene un condimento especial, ¿no? Todos lo sabemos, lo que luchamos, lo que construimos por la salud pública de Lomas de Zamora y bueno, me tocó a mí, pero en nombre mío, en nombre de todos, la familia, mis amigos, todos los que me acompañaron, pero ustedes que estuvieron todos los días, tuvimos momentos feos, tuvimos una semana complicada, pero bueno, ya estamos para seguir la recuperación y en ustedes la salud pública al frente, adelante, ¿eh? Fuerza por la salud pública, fuerza por el hospital municipal y gracias de corazón, los quiero mucho. Bueno, hay que tener en cuenta que él había entrado, como bien decís, paciente de riesgo, había tenido antecedentes oncológicos que se había recuperado, además otras enfermedades persistentes, asmático y demás, pero había entrado en una fase complicada, que decían de que estuvo al límite de la terapia intensiva, ya se pensaba en el respirador, hace unos días nada más. Evidentemente el plasma en estos casos es efectivo. Sí, y ayuda, y se lo decía Martín Insaurralde al personal de la salud pública allí. Ustedes saben que pasamos una semana crítica, le dijo Insaurralde, porque la verdad que estuvo en una situación compleja. Ahora va a estar en un lugar habitado, en el cual va a tener que seguir cuidándose, no tiene el alta definitiva, pero es importante este paso y bueno, este paso también para la salud, digo, ver y seguir evaluando esta alternativa del plasma. El tema del plasma, mañana vamos a ver si lo conversamos con algún infectólogo, porque inclusive en los Estados Unidos hablan de la utilización masiva o intencional desde lo masivo. ¿Es una de las soluciones? Bueno, veremos, lo dirán los especialistas. En estas horas se va a definir qué pasa a partir del domingo. Es importante que estemos en la fase que estemos, nos sigamos cuidando, porque como nos muestran las provincias argentinas, si nos desviamos un poquito, si no hacemos las cosas tan bien como dice usted, bueno, tenemos que volver para atrás. Así que es importante seguir cuidándonos.